Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una simple historia puede cambiar la forma en que percibes la noche? Prepárate para historias que te mantendrán al filo entre el misterio y la calma. Cierra los ojos, respira hondo, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ahora sí, vamos con la primera historia. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo. Hace un par de meses, cuando aún vivía en el pequeño departamento que alquilaba en el centro de la ciudad, ocurrió algo que todavía me despierta en las noches. No era un lugar especialmente atractivo. Los pasillos estaban siempre oscuros, las paredes tenían manchas de humedad y el edificio tenía ese aire decadente de las cosas que hace mucho dejaron de importar a alguien. Pero era lo que podía pagar y, sinceramente, no esperaba nada fuera de lo común viviendo allí. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vi un anuncio pegado en el tablón de anuncios del edificio. La hoja estaba amarillenta, como si hubiera estado allí por mucho tiempo, pero no recordaba haberla visto antes. Decía algo peculiar: ¿te gustaría viajar a lugares que nadie más conoce? Busca el apartamento 203, solo después de la medianoche. No era raro que alguien dejara cosas extrañas en el edificio. Una vez alguien había colgado un papel ofreciendo clases de telepatía, y otra vez encontré una nota con símbolos que parecían runas. Así que, al principio, no le presté demasiada atención. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, me vino a la cabeza el mensaje. Había algo en la forma en que estaba escrito, algo que parecía casi invitante. A las 12:15, me encontré parado frente a la puerta del apartamento 203. Era uno de los pocos departamentos que nunca había visto ocupado. Toqué la puerta con suavidad, casi esperando que nadie respondiera, pero unos segundos después escuché pasos. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que un hombre asomara la cabeza. Era mayor, de unos 60 años, con ojos oscuros y hundidos que parecían examinarme con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Vienes por el anuncio?, preguntó con una voz seca. Asentí, sintiéndome ridículo. Parte de mí quería dar media vuelta y regresar a mi cama, pero algo me mantuvo allí, esperando su reacción. El hombre me miró durante un largo momento antes de abrir la puerta por completo. Lo que vi dentro me dejó sin palabras. El apartamento estaba lleno de objetos antiguos y extraños, mapas colgados en las paredes, relojes de arena, espejos cubiertos con sábanas, y una vitrina con piedras que parecían brillar con luz propia. Sobre una mesa, había una especie de brújula con símbolos que no reconocí. Adelante, dijo el hombre, señalando un sillón junto a la mesa. Me senté, tratando de no mostrar cuánto me incomodaba todo aquello. ¿Esto es una especie de broma?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme. El hombre sonrió levemente, pero no respondió. En lugar de eso, tomó un pequeño libro de cuero de un estante y lo abrió frente a mí. Sus páginas estaban llenas de nombres escritos con una caligrafía elegante y precisa. Estos son los viajeros, dijo, señalando el libro. Cada uno de ellos ha visitado lugares que no están en ningún mapa. Pero hay una condición: debes estar dispuesto a aceptar que, una vez que entres, nada volverá a ser igual. No sabía si estaba bromeando o si simplemente estaba loco, pero había algo en su tono, algo en la gravedad de sus palabras, que me hizo dudar. ¿Qué tipo de lugares?, pregunté, intentando sonar escéptico. Lugares que existen entre los pliegues de la realidad, respondió. Calles que aparecen solo bajo ciertas condiciones, habitaciones que conectan con otros mundos, trenes que nunca llegan a su destino. Pero cada viaje tiene un precio. El hombre me extendió un pequeño objeto. Era una llave, pero no una llave común. Tenía un diseño intrincado, con grabados que parecían moverse bajo la luz. La tomé con cuidado, sintiendo su peso frío en mi mano.
Esta llave abrirá la puerta a tu primer destino, dijo. Solo necesitas encontrar la puerta adecuada. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el hombre se levantó y abrió una de las cortinas que cubrían un espejo. En el reflejo, no vi mi propio rostro, sino un lugar completamente diferente, un campo lleno de árboles torcidos, con un cielo teñido de un rojo profundo. Era como mirar a través de una ventana hacia otro mundo. No tienes que decidir ahora, dijo el hombre, cerrando la cortina de nuevo. Pero si decides viajar, recuerda esto, nunca te detengas en un lugar más tiempo del necesario. Y siempre regresa antes del amanecer. Esa noche regresé a mi departamento con la llave en el bolsillo. No sabía por qué la había aceptado, pero tampoco podía dejar de pensar en el espejo y en lo que había visto. Pasé los días siguientes tratando de olvidarlo, convenciéndome de que todo había sido una extraña coincidencia, pero la llave parecía susurrarme desde donde la había guardado. Finalmente, una noche, decidí usarla. No sabía cómo encontrar la puerta adecuada, pero algo me decía que no sería difícil. ¿Y tenía razón? Esa misma noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, vi una puerta en un callejón que no recordaba haber visto antes. Era vieja y estaba cubierta de inscripciones similares a las de la llave. Sin pensarlo dos veces, la introduje en la cerradura y giré. Lo que encontré al otro lado es difícil de describir. Era como si la realidad se hubiera fragmentado en 1000 piezas, cada una mostrando un lugar diferente. Caminé por calles que parecían infinitas, crucé puentes que no llevaban a ninguna parte, y escuché voces que venían de ninguna parte. Cada paso me llevaba más lejos de lo conocido, y cada vez era más difícil recordar quién era o de dónde venía. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente encontré otra puerta, una que me llevó de vuelta al callejón. Cuando regresé, el mundo parecía igual, pero algo había cambiado. Me sentía diferente, como si una parte de mí se hubiera quedado atrás. Desde entonces, he vuelto a encontrar puertas como aquella, siempre en lugares inesperados, siempre llamándome a explorar. Pero también he empezado a notar cosas extrañas, sombras que parecen moverse por su cuenta, relojes que marcan horas imposibles, y un constante zumbido en el fondo de mi mente, como si algo estuviera observándome. El hombre del apartamento 203 desapareció poco después de mi primer viaje. Su departamento ahora está vacío, como si nunca hubiera existido. Pero el libro de los viajeros, aquel que contenía todos los nombres, apareció una mañana en mi mesa de noche. Y ahí, al final de la lista, estaba el mío. Todavía tengo la llave. A veces pienso en usarla de nuevo, pero algo me dice que, si lo hago, esta vez no regresaré. Sin embargo, cada día que pasa, la tentación crece. Porque, aunque esos lugares son aterradores, también tienen una extraña belleza que el mundo real no puede igualar. Y quizás, solo quizás, ya no pertenezco del todo aquí. Hace unos años, cuando me mudé a un vecindario en las afueras de la ciudad, noté una casa que destacaba por sobre todas las demás. Estaba al final de la calle, un poco apartada, rodeada de árboles altos que proyectaban sombras inquietantes incluso a plena luz del día. Sus ventanas estaban selladas con tablas de madera, y la pintura de las paredes exteriores había comenzado a descascararse, dejando al descubierto un gris opaco y gastado. Los vecinos evitaban mirarla demasiado tiempo. Algunos cruzaban la calle cuando pasaban cerca, y nunca vi a los niños jugando en su cercanía. Cuando pregunté al respecto, las respuestas siempre eran evasivas, como si hablar de la casa pudiera traer algún tipo de mala fortuna. Finalmente, una anciana que vivía 2 casas más allá me dijo, «Esa casa está mejor así». ¿Vacía? Al principio, no le di demasiada importancia. Las historias de casas malditas o abandonadas siempre eran comunes en cualquier barrio, especialmente en uno tan viejo como ese. Pero con el tiempo,
Algo en la casa comenzó a atraerme. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una especie de presión en el pecho, como si algo al otro lado de esas tablas me estuviera observando. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de una cena con amigos, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una de las ventanas superiores, que siempre había estado cubierta, parecía mostrar una tenue luz parpadeante. Pensé que tal vez alguien había entrado, algún vagabundo o adolescente buscando un lugar para pasar el rato, pero al acercarme, la luz desapareció de inmediato. Miré fijamente hacia la ventana, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero entonces escuché algo. Un susurro suave, casi imperceptible, como el eco de alguien hablando desde muy lejos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el susurro, que, aunque incomprensible, parecía repetirse en mi mente como un eco distante. Decidí que al día siguiente investigaría más sobre la casa. Era absurdo, lo sabía, pero había algo en ella que no podía ignorar. Comencé preguntando a los vecinos, pero pocos querían hablar del tema. Finalmente, un hombre mayor que vivía al otro lado de la calle accedió a contarme lo poco que sabía. Según él, la casa había pertenecido a una familia hace más de 30 años. Era una familia común, nada extraño, me dijo. Pero una noche, simplemente desaparecieron. Dejaron todo atrás, muebles, ropa, hasta la comida en la mesa. Nadie sabe qué pasó, y cuando las autoridades investigaron, no encontraron señales de violencia, ni rastros que indicaran a dónde habían ido. El hombre hizo una pausa, como si estuviera debatiendo si debía decirme más. Algunos dicen que, si entras en esa casa, puedes escuchar sus voces. Pero no son como las recuerdas. Son diferentes. Esa advertencia, en lugar de alejarme, avivó aún más mi curiosidad. Decidí que tenía que entrar. Esa misma noche, armado con una linterna y un par de herramientas para abrir la puerta, me dirigí a la casa. El aire alrededor parecía más frío de lo normal, y los sonidos habituales del vecindario, grillos, el viento entre los árboles, se sentían apagados. Al llegar, encontré la puerta principal cerrada con un candado oxidado. Me tomó unos minutos abrirlo, pero finalmente la puerta se abrió con un chirrido largo y perturbador. El interior estaba cubierto de polvo, y el aire era pesado, como si nadie hubiera respirado allí en décadas. El mobiliario estaba intacto, una mesa con sillas, un sofá viejo, cuadros en las paredes que mostraban paisajes genéricos. Pero lo más extraño era que todo parecía detenido en el tiempo. En la mesa había un plato con restos de comida que, aunque cubiertos de moho, aún mantenían su forma. En una esquina, un reloj de péndulo seguía oscilando lentamente, aunque su maquinaria parecía rota. Mientras exploraba, sentí esa misma presión en el pecho que había sentido al pasar frente a la casa, pero ahora era mucho más intensa. Avancé hacia las escaleras, que crujieron bajo mi peso, y subí al segundo piso. Allí encontré varias habitaciones, cada una más inquietante que la anterior. Había un dormitorio infantil con juguetes esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado jugando allí momentos antes. En otra habitación, una cama estaba cubierta con un edredón que parecía intacto, sin rastro de polvo. Pero fue en la última habitación donde algo cambió. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un estudio, con una gran biblioteca y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. En la pared opuesta, había un gran espejo, y en su superficie vi algo que me hizo retroceder. No era mi reflejo. En lugar de mí, había una figura alta, delgada, con el rostro cubierto por una sombra que no parecía natural. Se quedó mirándome a través del espejo, aunque no tenía ojos que pudiera ver. El aire a mi alrededor se volvió helado, y escuché ese susurro de nuevo, pero ahora era más fuerte, más claro. Decía algo que no podía entender, pero que llenaba mi mente con un miedo primitivo,
visceral. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura en el espejo levantó una mano y sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia él. Cerré los ojos, luchando contra el impulso de rendirme, y de repente todo quedó en silencio. Cuando los abrí, estaba de vuelta en la sala de mi casa. No sé cómo llegué allí, pero algo estaba claro, no había escapado del todo. Desde esa noche, he visto reflejos extraños en los espejos de mi hogar. A veces, mientras camino por la calle, siento que alguien me observa desde las ventanas de la casa abandonada. Pensé en mudarme, en alejarme de ese vecindario, pero algo me dice que no importa a dónde vaya. Porque ahora el eco de esa casa me sigue y cada vez es más fuerte. Si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Comparte este video con tus amigos y ayudemos juntos a que más personas descubran estos relatos inquietantes. A principios de este año, alquilé una cabaña en un bosque remoto para tomarme un respiro del bullicio de la ciudad. Estaba agotado de la rutina, el ruido constante y el estrés acumulado, así que la idea de pasar unas semanas rodeado de tranquilidad me resultaba irresistible. La cabaña era perfecta, pequeña, acogedora, con una chimenea y rodeada de árboles altos que creaban un dosel natural. Al llegar, el propietario, un hombre de unos 60 años con un semblante serio, me entregó las llaves. Aquí tienes todo lo que necesitas, me dijo. Pero una cosa, si escuchas que alguien llama a la puerta en mitad de la noche, no abras, bajo ninguna circunstancia. Me reí, pensando que era alguna broma típica para asustar a los turistas, pero su mirada no mostraba ni un rastro de humor. Habla en serio, ¿verdad?, pregunté, aún con una sonrisa nerviosa. Más de lo que crees, respondió. La primera noche transcurrió sin problemas. La cabaña era incluso mejor de lo que esperaba. Encendí la chimenea, me preparé una taza de té caliente y me senté a leer un libro mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles. La oscuridad del bosque era abrumadora, pero había algo reconfortante en la soledad. La segunda noche, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Alrededor de la medianoche, mientras me quedaba dormido en el sofá, escuché un golpe en la puerta principal. Me desperté de golpe, confundido. Miré el reloj y confirmé que era tarde. Dudé por un momento antes de levantarme y acercarme a la puerta. «Hola», pregunté, esperando que fuera algún visitante perdido o un animal chocando contra la madera. Pero no hubo respuesta. Espié por la ventana al lado de la puerta, pero no vi nada. El bosque estaba oscuro y silencioso, salvo por el sonido ocasional del viento. Regresé al sofá, convenciéndome de que tal vez había imaginado el ruido. Esa noche, no pude dormir bien. Soñé con alguien parado frente a la cabaña, inmóvil, mirándome a través de las ventanas. Aunque no pude ver su rostro, la sensación de ser observado me llenó de una inquietud que persistió incluso al despertar. La tercera noche fue peor. Estaba trabajando en mi computadora cuando escuché los golpes de nuevo, esta vez más fuertes y constantes. Mi corazón se aceleró y recordé las palabras del propietario: no abras, bajo ninguna circunstancia. Me quedé quieto, escuchando, y entonces oí algo que me heló la sangre. ¿Una voz? Era apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para entender lo que decía. Déjame entrar. Hace frío aquí afuera. No parecía una súplica, sino más bien una afirmación calmada, como si quien hablaba estuviera seguro de que lo dejaría entrar tarde o temprano. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. La voz se repitió, esta vez un poco más insistente: por favor, déjame entrar. Apagué las luces de la cabaña y traté de convencerme de que todo esto era una broma de mal gusto, tal vez algún vecino queriendo asustarme. Pero cuando me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera, no vi a nadie.
solo el bosque oscuro y las sombras que parecían moverse con el viento. Esa noche dormí con la puerta del dormitorio cerrada y una silla bloqueándola. No escuché nada más, pero los sueños volvieron, esta vez más vívidos. En ellos, veía la puerta de la cabaña abrirse lentamente y una figura alta, delgada y encorvada entrando. Sus pasos eran silenciosos, pero cada vez que trataba de moverme o gritar, mi cuerpo no respondía. La figura se acercaba hasta quedarse al pie de mi cama, mirándome sin ojos visibles, pero con una presencia que me hacía sentir desnudo y vulnerable. A la mañana siguiente, decidí que había tenido suficiente. Comencé a empacar mis cosas, decidido a regresar a la ciudad antes de que algo peor ocurriera. Pero entonces noté algo que hizo que mi piel se erizara. En la puerta principal, justo al nivel de la cerradura, había arañazos profundos que no estaban allí antes. Parecían marcas de garras, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Decidí que no iba a quedarme ni un segundo más. Subí todo al coche y me dirigí de vuelta a la oficina del propietario para devolver las llaves. Cuando llegué, parecía que me estaba esperando. Te dije que no abrieras la puerta, dijo, sin necesidad de que le explicara nada. No lo hice, respondí. Pero algo estuvo ahí afuera, llamando. El hombre suspiró, como si hubiera escuchado la misma historia muchas veces antes. Ese lugar atrae cosas. Nadie sabe por qué. Pero lo importante es que no les diste la bienvenida. Mientras no lo hagas, estarás bien. Volví a la ciudad, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Cada noche, al cerrar las puertas y apagar las luces, tengo la incómoda sensación de que alguien está parado al otro lado, esperando. A veces, escucho un golpe suave, como si alguien llamara a mi puerta. Y entonces, la voz vuelve, susurrando, déjame entrar. Hace frío aquí afuera. Era tarde cuando subí al tren aquella noche. El andén estaba casi vacío, iluminado por luces tenues que parpadeaban de vez en cuando, dándole al lugar un aire fantasmal. Había tenido un día largo, y todo lo que quería era llegar a casa y hundirme en la cama. El tren llegó con su característico chirrido metálico, y me apresuré a subir al último vagón. Siempre prefería ese, ya que solía estar más vacío y tranquilo. El interior estaba oscuro, con algunas luces intermitentes que apenas iluminaban los asientos. Aún así, no me importó. La idea de tener un espacio tranquilo para mí mismo me resultaba reconfortante. Había unas pocas personas dispersas, cada una absorta en sus pensamientos o mirando fijamente sus teléfonos. Elegí un asiento junto a la ventana, dejando mi mochila en el asiento vacío a mi lado. El tren comenzó a moverse con un leve sacudón, y el sonido del metal sobre las vías creó un ritmo hipnótico. Miré por la ventana, aunque afuera solo había oscuridad. Por un momento, cerré los ojos, dejando que el vaivén del tren me relajara. Pero algo me sacó de mi ensueño. Un sonido. Al principio pensé que era el eco de las ruedas del tren, pero era diferente. Era un golpeteo, como si alguien estuviera tocando suavemente el cristal de una ventana. Abrí los ojos y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Los otros pasajeros seguían en sus propios mundos, ajenos a cualquier cosa extraña. Decidí ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era como si viniera de la ventana frente a mí, y no podía ignorarlo más. Me incliné hacia el vidrio, tratando de ver si algo estaba afuera, pero solo vi mi reflejo y la oscuridad del túnel por el que pasábamos. Entonces, justo cuando estaba a punto de apartarme, algo cambió. No era mi reflejo. Lo que vi en el cristal no era yo. Era una figura oscura, deforme, con una sonrisa grotesca que no pertenecía a un ser humano. Me congelé, incapaz de apartar la mirada.
La figura parecía moverse ligeramente, como si estuviera al otro lado del cristal, observándome con detenimiento. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces del vagón parpadearon y el reflejo desapareció. Intenté calmarme, diciéndome que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Miré a los otros pasajeros, buscando algún tipo de confirmación de que también habían visto algo, pero nadie parecía haber notado nada. Todos estaban extrañamente quietos, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. El tren entró en un túnel más largo, y la oscuridad afuera se volvió total. Las luces del vagón siguieron parpadeando, y con cada destello, sentía que algo estaba cambiando. No podía explicarlo, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible llenara el espacio. Entonces, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. El vagón estaba vacío. Todos los pasajeros que había visto antes habían desaparecido. Los asientos estaban vacíos, y el silencio era abrumador. Me levanté lentamente, mirando alrededor, esperando encontrar alguna explicación. «Hola», llamé, pero mi voz resonó en el vacío. No había respuesta. El tren seguía avanzando, pero parecía que ya no había estaciones ni señales del exterior. Solo el túnel interminable y el eco del movimiento del tren. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y entonces lo escuché de nuevo. El golpeteo en el cristal. Esta vez, no tuve el valor de mirar. Pero el sonido se hizo más fuerte, insistente, como si algo estuviera desesperado por entrar. Cerré los ojos, esperando que el ruido se detuviera, pero entonces escuché algo peor. Una risa. Baja, gutural y cargada de una maldad que no puedo describir. Provenía del final del vagón. Abrí los ojos y giré la cabeza lentamente. Al fondo, donde antes no había nadie, ahora había una figura sentada. Estaba envuelta en sombras, y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que me estaba mirando. Sentí su mirada penetrante, fría y calculadora. La figura se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia mí. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizado, atrapado en el asiento. Cada paso de la figura resonaba en el vagón vacío, y con cada paso, el aire se volvía más opresivo. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, el tren dio un sacudón, y las luces se apagaron por completo. Todo quedó en silencio. Ni siquiera el sonido del tren sobre las vías era audible. Estaba completamente a oscuras, con la única compañía de mi respiración acelerada. Entonces sentí algo. Una mano, fría como el hielo, tocó mi hombro. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar la cabeza. «No deberías estar aquí», susurró una voz, justo al lado de mi oído. Era una voz susurrante, como el roce del viento, pero cargada de algo indescriptible. De repente, las luces volvieron a encenderse, y el tren se detuvo con un chirrido ensordecedor. Estaba en una estación desconocida. El vagón seguía vacío, y no había rastro de la figura. Me levanté, tambaleándome, y bajé del tren lo más rápido que pude. La estación estaba desierta, y las señales no mostraban ningún nombre. Todo parecía cubierto por una neblina extraña, y el aire era frío y pesado. Miré hacia el tren, esperando encontrar alguna respuesta, pero las puertas se cerraron, y el tren partió en silencio, desvaneciéndose en el túnel. Me quedé solo en la estación, sin saber cómo había llegado allí ni cómo volver. Desde entonces, no he vuelto a subirme a un tren. Y cada noche, cuando el mundo se sumerge en la oscuridad, no puedo evitar escuchar, en el silencio de mi apartamento, el golpeteo en mi ventana. Nunca me había fijado en la puerta roja hasta aquella tarde. Estaba al final de un callejón en mi vecindario, un rincón que siempre pasaba de largo sin prestarle atención. Sin embargo,
Ese día algo cambió. Quizás fue la luz del atardecer reflejándose en la pintura desgastada o la forma en que el viento pareció arrastrarme hacia allí. Lo cierto es que, por primera vez, me detuve a observarla. Era una puerta antigua, de madera, con marcas profundas que parecían arañazos. No tenía picaporte, solo un tirador de metal negro que parecía oxidado. En el centro había una pequeña mirilla circular, pero no se veía nada del otro lado, solo una oscuridad impenetrable. Aunque el resto del callejón estaba en ruinas, con paredes cubiertas de grafitis y basura acumulada en las esquinas, la puerta estaba impecable, como si alguien la hubiera limpiado meticulosamente. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Entonces escuché algo. Un leve susurro que parecía provenir de la puerta. Me incliné un poco, intentando distinguir las palabras, pero eran ininteligibles, un murmullo constante que se deslizaba entre las grietas del viento. «Es mejor que te alejes de ahí», dijo una voz a mis espaldas. Me giré, sobresaltado, y vi a una mujer mayor que me miraba con expresión severa. Tenía un carrito de compras lleno de bolsas y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. «Esa puerta no debe abrirse», continuó, clavando sus ojos en mí como si estuviera leyendo mis pensamientos. «¿Qué es?», pregunté, sintiéndome un poco tonto por darle importancia. Pero su reacción fue inmediata. Bajó la mirada y comenzó a caminar rápidamente, como si incluso hablar de la puerta fuera peligroso. Decidí dejarlo pasar. Después de todo, era solo una puerta vieja en un callejón olvidado. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ella. La imagen de su madera desgastada y esos arañazos profundos se repetían en mi mente, como un rompecabezas que necesitaba resolver. Y entonces, lo escuché. Un golpe. Era leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para sacarme del letargo. Me senté en la cama, intentando identificar de dónde venía. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Parecía provenir de la calle. Me levanté, encendí las luces y miré por la ventana, pero no había nada. El vecindario estaba sumido en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el murmullo del viento. Entonces lo entendí. Los golpes no venían de la calle. Venían de mi puerta. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Cuando estuve frente a la puerta de mi apartamento, el golpe cesó. Pegué la oreja al marco, intentando escuchar algo, pero solo encontré silencio. Abrí la puerta de un tirón, esperando encontrarme con alguien, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, algo llamó mi atención. En el suelo, justo frente a mi puerta, había una llave. Era una llave antigua, grande y pesada, con detalles intrincados que parecían grabados a mano. La recogí, sintiendo su frío metal en mis dedos, y mi corazón dio un vuelco. Aunque nunca la había visto antes, supe de inmediato para qué servía. Era la llave de la puerta roja. La idea de volver al callejón a esas horas era absurda, pero algo más fuerte que la razón me impulsó a hacerlo. Me vestí rápidamente, agarré un abrigo y salí al frío de la noche. Las calles estaban desiertas, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Llegué al callejón y, como esperaba, la puerta seguía allí, esperando. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada fibra de mi ser me pedía que me detuviera. El aire era pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Saqué la llave de mi bolsillo y, con manos temblorosas, la inserté en la cerradura. Encajó perfectamente. Giré la llave, y el clic que hizo resonó como un trueno en el silencio de la noche. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad profunda que parecía devorar la luz. No podía ver nada al otro lado, pero el aire que salió era frío y denso, con un olor metálico que me revolvió el estómago.
Quería dar un paso atrás, cerrar la puerta y olvidar todo, pero algo me empujó hacia adelante. Crucé el umbral. El mundo al otro lado era diferente. No era un lugar, exactamente, sino una sensación. El suelo bajo mis pies era sólido, pero el espacio estaba envuelto en una penumbra perpetua, como si el aire mismo estuviera hecho de sombras. A lo lejos, distinguí una figura. Era humanoide, pero su forma era borrosa, como si estuviera hecha de humo. Se movía lentamente, acercándose a mí con pasos que no hacían ruido. ¿Quién eres?, pregunté, aunque mi voz salió débil y temblorosa. La figura no respondió, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. Era como mirar un reflejo distorsionado de mí mismo, con facciones que se derretían y volvían a formarse en un ciclo interminable. Entonces lo entendí. La puerta no era un acceso a otro lugar, sino a otra versión de mí mismo. Era un portal a todo lo que podría haber sido, a todas las elecciones que no hice y los caminos que no tomé. Y en ese momento, supe por qué los arañazos en la madera eran tan profundos. Otros como yo habían intentado salir. La figura extendió una mano hacia mí, y sentí un frío que atravesó mi cuerpo como una corriente eléctrica. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Su toque no fue violento, pero fue definitivo. Me arrastró hacia la penumbra, y mi última visión fue la puerta roja cerrándose detrás de mí, sellando mi destino. Ahora, soy yo quien está al otro lado, esperando. La puerta sigue ahí, en ese callejón olvidado, y tarde o temprano, alguien más encontrará la llave. Cuando eso ocurra, la puerta se abrirá una vez más. Y entonces, yo seré libre. Cuando me mudé al viejo edificio en el centro de la ciudad, todo parecía un sueño hecho realidad. Era un lugar histórico, con escaleras de madera que crujían bajo los pasos y una fachada que evocaba otra época. Mi apartamento estaba en el tercer piso, pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol por las mañanas. Era exactamente lo que buscaba, tranquilo, económico y a poca distancia de mi trabajo. Sin embargo, desde la primera noche algo me inquietó. Mientras desempacaba mis cajas, escuché pasos arriba, justo sobre mi cabeza. Era normal, me dije. Después de todo, vivía en un edificio con otros inquilinos. Pero esos pasos no eran como los de una persona común. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo con un peso enorme sobre los hombros. Intenté ignorarlos, pensando que me acostumbraría con el tiempo. Los días pasaron y comencé a notar otros detalles. Cada vez que salía al pasillo, el aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no podía identificar. Pregunté a la casera, una mujer mayor llamada señora Morales, si había algún problema con las tuberías, pero me aseguró que todo estaba en perfecto estado. Es un edificio viejo, dijo, encogiéndose de hombros. A veces tiene sus manías. Una tarde, mientras subía las escaleras después del trabajo, me crucé con un hombre en el segundo piso. Era alto, delgado, con el rostro pálido y ojos hundidos que parecían evitar el contacto visual. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y continuó su camino hacia arriba. Pensé que tal vez era el inquilino del cuarto piso, pero cuando se lo mencioné a la señora Morales, ella me miró confundida. En el cuarto piso no vi nada, dijo. Está vacío desde hace años. Esa respuesta me dejó intranquilo. Si no había nadie viviendo ahí, ¿quién caminaba todas las noches sobre mi cabeza? Decidí que era mejor no insistir. Tal vez no quería saber la respuesta. Sin embargo, mi curiosidad creció. Cada noche, los pasos continuaban. A veces se detenían justo sobre mi cama, como si alguien estuviera de pie, observándome. Llegué a un punto en el que apenas podía dormir, y cuando lo hacía, tenía sueños extraños. En uno de ellos,
Me encontraba subiendo las escaleras hacia el cuarto piso, pero la puerta siempre estaba cerrada. Podía escuchar un susurro al otro lado, una voz que me llamaba por mi nombre. Un viernes por la noche, decidí que era suficiente. Si nadie vivía allí, no había razón para que hubiera ruidos. Armado con una linterna y una excusa en caso de que alguien me sorprendiera, subí las escaleras hasta el cuarto piso. El aire era más frío allí, y la luz del pasillo titilaba, como si estuviera a punto de apagarse. La puerta del apartamento estaba al final del pasillo, vieja y agrietada, con pintura descascarada. Toqué la madera con los nudillos, pero no hubo respuesta. Giré el pomo, y sorprendentemente, la puerta se abrió. El interior estaba en penumbra, y el aire era denso, cargado de ese mismo olor extraño que había sentido antes. No había muebles, solo paredes cubiertas de marcas, como arañazos. En el centro de la habitación había una silla, y sobre ella, un espejo antiguo, con el marco de madera tallada. Me acerqué con cautela, y cuando miré mi reflejo, mi sangre se heló. No estaba solo en el espejo. Detrás de mí había una figura. Alta, delgada, con ojos oscuros que me observaban fijamente. Me giré de golpe, pero la habitación estaba vacía. Miré de nuevo el espejo, y la figura seguía allí, más cerca ahora. Sentí que mi corazón se aceleraba, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba trabada. Golpeé con fuerza, gritando por ayuda, pero mi voz parecía perderse en el silencio. Entonces, escuché un susurro, bajo y gutural, como si proviniera de todas partes y de ninguna a la vez. «No debiste venir», dijo la voz. El espejo comenzó a temblar, y mi reflejo se distorsionó hasta desaparecer por completo. La figura detrás de mí se movió, saliendo del espejo, y sentí un frío indescriptible. Era como si todo el calor de mi cuerpo se extinguiera. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del cuarto piso. La puerta estaba abierta, y el pasillo vacío. Volví a mi apartamento temblando, decidido a marcharme al día siguiente. Pero esa noche, los pasos no vinieron del techo. Ahora estaban dentro de mi apartamento, moviéndose lentamente hacia mi cama. Nunca volví a ver al hombre del segundo piso, y la señora Morales no parecía recordar que alguna vez le hubiera mencionado al cuarto piso. Dejé el edificio poco después, pero a veces, al pasar por la calle, juro que veo una sombra detrás de las ventanas del cuarto piso. La puerta sigue cerrada, y el aire siempre tiene ese olor extraño. Alguien o algo todavía está allí, esperando. Siempre fui amante de los viajes espontáneos. Hay algo liberador en tomar el coche, escoger una carretera y conducir sin rumbo fijo, solo para ver a dónde te lleva el destino. Pero ese fin de semana, algo en mi viaje cambió para siempre. Era una tarde de otoño, y las hojas doradas cubrían los caminos como un manto que parecía interminable. Había salido de la ciudad temprano, buscando desconexión, y terminé en una carretera rural que no aparecía en mi mapa. No me importó. De hecho, me emocionó. Las mejores aventuras, pensé, son las que no planeas. El sol comenzaba a ponerse cuando decidí que era hora de encontrar un lugar para pasar la noche. No había señal en mi teléfono, pero en la distancia vi un cartel de madera junto a un desvío. Las letras estaban desgastadas, casi ilegibles, pero alcancé a distinguir algo que decía alojamiento. ¿Era mi mejor opción? Giré y seguí el camino de tierra que parecía perderse entre los árboles. Después de unos minutos, llegué a una cabaña. Era pequeña, pintoresca, y se veía lo suficientemente acogedora para pasar la noche. Había una luz encendida en el porche, y una figura se movía dentro. Al estacionar mi coche, un hombre mayor salió a recibirme. Su sonrisa era amable, aunque había algo en su mirada que me puso un poco nervioso. «Bienvenido»,
dijo con voz ronca. No solemos recibir muchos visitantes por aquí. Pasa, tengo una habitación lista. Agradecí su hospitalidad y entré. El interior era simple pero cálido, con una chimenea crepitante y muebles de madera. Me mostró mi habitación, que estaba en el segundo piso, y me dio instrucciones sobre el baño y la cocina. Antes de retirarse, me miró fijamente y dijo algo que no entendí en el momento. Si escuchas algo durante la noche, no salgas de tu habitación. Le sonreí incómodo y asentí, pensando que tal vez era una especie de advertencia para no molestar a otros huéspedes. Pero al mirar alrededor, me di cuenta de que no había nadie más. Las otras puertas del pasillo estaban cerradas, y el ambiente tenía un silencio extraño, casi palpable. Esa noche, me acosté temprano. La cama era sorprendentemente cómoda, y aunque la cabaña tenía un aire antiguo, me sentía seguro. Sin embargo, cerca de la medianoche, me despertó un sonido. Era un crujido suave, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Pensé que tal vez era el dueño, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración, esperando que se alejaran, pero en lugar de eso, escuché un golpeteo suave, apenas un susurro contra la madera. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta, solo silencio. Pasaron unos segundos, y el golpeteo cesó. Me quedé despierto por un rato, con los ojos fijos en la puerta, pero nada más sucedió. Finalmente, el sueño me venció. A la mañana siguiente, bajé al comedor y encontré al dueño sirviendo café. Parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. ¿Tuviste una buena noche?, preguntó con una sonrisa que parecía demasiado amplia. Asentí, dudando si debía mencionar lo que había ocurrido. Decidí no hacerlo. Algo en mí sentía que no obtendría una respuesta clara. Pasé el día explorando los alrededores, pero el bosque que rodeaba la cabaña era denso y no parecía haber mucho que ver. Regresé antes del anochecer, decidido a descansar para continuar mi viaje al día siguiente. Esa noche, el ambiente se sentía más pesado. El aire en mi habitación estaba frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Me acosté temprano, pero no podía dormir. Había un silencio absoluto, roto solo por el crujir ocasional de la madera vieja. Y entonces, lo escuché de nuevo, los pasos. Esta vez eran más claros, más deliberados, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mi puerta. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Los pasos se detuvieron, y lo siguiente que escuché me hizo estremecer. Era una respiración lenta, profunda, justo al otro lado de la puerta. Reuní el valor para hablar. ¿Quién está ahí? La respiración se detuvo, y por un momento pensé que tal vez había imaginado todo. Pero luego, una voz baja, casi un susurro, respondió: No salgas. La advertencia fue suficiente para congelarme en mi lugar. No sabía qué hacer. No había forma de llamar a alguien, mi teléfono seguía sin señal, y el dueño de la cabaña no estaba en el piso de arriba. Me quedé despierto toda la noche, esperando a que el sonido se desvaneciera, pero los pasos continuaron, y esa presencia, fuera lo que fuera, nunca se alejó. Cuando amaneció, bajé apresuradamente con mi maleta, decidido a marcharme. El dueño estaba en la cocina, como si todo fuera normal. ¿Te vas tan pronto?, preguntó, con la misma sonrisa inquietante. Asentí, evitando su mirada. Algo en su tono me decía que sabía más de lo que dejaba ver. Salí de la cabaña y conduje de regreso al camino principal, sin mirar atrás. Días después, busqué información sobre la cabaña. Encontré un foro de historias locales y escribí un mensaje describiendo mi experiencia. Para mi sorpresa, varias personas respondieron, diciendo que también habían estado allí. Todos contaron lo mismo: los pasos, los susurros, la sensación de ser observados.
Algunos decían que la cabaña era un punto donde lo normal y lo sobrenatural se cruzaban, un lugar donde algo antiguo aún habitaba. Desde entonces, no he vuelto a viajar sin planear. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esos pasos, como si algo me hubiera seguido desde esa cabaña en el camino perdido. Siempre me han atraído los faros. Hay algo en ellos que me resulta hipnótico, como si sus luces, al barrer el horizonte, guardaran secretos del océano que no estaban destinados para los ojos humanos. Por eso, cuando encontré un anuncio buscando voluntarios para restaurar un faro abandonado en una isla remota, no dudé en postularme. Sonaba como el escape perfecto de la monotonía de mi vida en la ciudad. El faro estaba en una isla llamada Blackwater, a la que se llegaba tras un viaje de 2 horas en barco desde la costa. Según el encargado del proyecto, un hombre llamado Henry, el faro llevaba más de 50 años sin funcionar. Había rumores de que estaba maldito, pero, por supuesto, eso solo lo hacía más interesante para mí. Cuando llegué, entendí por qué la gente lo evitaba. El faro se alzaba sobre un acantilado, imponente y lúgubre, con su estructura ennegrecida por los años y las tormentas. Parecía más un monumento a lo que el océano podía destruir que a lo que podía salvar. Éramos solo 3 voluntarios: Henry, un hombre mayor con una energía contagiosa; Lisa, una arquitecta que parecía siempre perdida en sus pensamientos; y yo. Nos alojaríamos en una pequeña cabaña al pie del faro durante 2 semanas, tiempo suficiente, según Henry, para limpiar y reparar las partes más importantes de la estructura. Los primeros días fueron tranquilos. Trabajábamos durante el día, quitando escombros y reparando la escalera que conducía a la cima. Por las noches, nos reuníamos para cenar y contar historias, aunque Lisa parecía incómoda cada vez que se mencionaban los rumores sobre el lugar. No creo en fantasmas, dijo una noche, aunque su tono no era del todo convincente. Henry, en cambio, se deleitaba contando relatos de los antiguos fareros, hombres que, según él, habían sido consumidos por la soledad y el aislamiento. Pero las cosas comenzaron a cambiar al tercer día. Mientras trabajábamos, encontré un diario enterrado entre los escombros de una de las habitaciones inferiores del faro. Era viejo, con la cubierta desgastada, y las páginas estaban húmedas, pero aún legibles. Pertenecía a alguien llamado Thomas Grayson, quien aparentemente había sido el último farero antes de que el lugar cerrara. Empecé a leerlo esa noche, después de que los demás se habían retirado. Las primeras entradas eran mundanas, detallando los días largos y solitarios, las tormentas y los barcos que pasaban por la zona. Pero a medida que avanzaba, las cosas se volvían más inquietantes. Thomas mencionaba escuchar pasos en las escaleras durante la noche, aunque sabía que estaba solo. Luego escribió sobre sombras que parecían moverse por las paredes, incluso cuando no había luz. En su última entrada, escribió algo que me heló la sangre: el faro no quiere que nos vayamos. Quiere que seamos parte de él. A la mañana siguiente, compartí el diario con Henry y Lisa. Ambos parecieron incómodos, pero Henry intentó quitarle importancia. Es solo la imaginación de un hombre aislado, dijo, aunque su mirada traicionaba su tono despreocupado. Lisa, por su parte, sugirió que lo ignoráramos y continuáramos con nuestro trabajo. Esa noche, me desperté por un sonido extraño. Era un zumbido bajo, casi como el de una máquina, pero provenía del faro. Salí de la cabaña y me acerqué, con la linterna en mano. El faro estaba completamente oscuro, como siempre, pero el sonido parecía emanar de su interior. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta y entré. El interior estaba frío, más de lo que debería estar en esa época del año. Subí las escaleras lentamente, siguiendo el sonido. Cuando llegué a la sala de la lámpara, el zumbido se detuvo abruptamente.
La habitación estaba vacía, pero había algo extraño en el aire, una sensación de que no estaba solo. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Decidí que era mejor regresar a la cabaña. Al día siguiente, le conté a Henry lo que había pasado. Esta vez, no intentó restarle importancia. En cambio, me confesó algo que no había mencionado antes. No eres el primero en escuchar cosas, dijo. Otros han reportado lo mismo, pero nadie ha encontrado una explicación. Lisa, al escuchar esto, parecía más incómoda que nunca. Deberíamos irnos, dijo, pero Henry insistió en que debíamos terminar el trabajo. Las cosas solo empeoraron. Esa noche, mientras estábamos en la cabaña, las luces comenzaron a parpadear. Luego, escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Henry fue a abrir, pero no había nadie. Más tarde, mientras intentaba dormir, escuché susurros, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi ventana. Pero cuando miré, no había nada. El punto culminante llegó en nuestra última noche en la isla. Lisa había desaparecido. La buscamos por toda la cabaña y el faro, pero no había rastro de ella. Finalmente, subimos a la sala de la lámpara, y lo que encontramos allí me dejó sin palabras. En el suelo, había marcas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente el metal. Y en una de las paredes, escrito con algo que parecía carbón, había un mensaje: el faro me tiene. Abandonamos la isla al día siguiente, dejando el faro incompleto. Nunca volvimos a saber de Lisa. Algunos dicen que probablemente se fue sola en la noche, pero en el fondo sé que eso no es cierto. El faro la tomó, como había tomado a otros antes que ella. Desde entonces, he evitado los faros. Pero a veces, cuando estoy solo, creo escuchar ese zumbido, como si el faro estuviera llamándome, recordándome que, aunque me fui, nunca estaré realmente libre de su sombra. Cuando acepté el trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño hotel de carretera, nunca imaginé que sería testigo de algo tan perturbador. El lugar, el Hotel Riverview, estaba en las afueras de un pueblo olvidado, rodeado de colinas y bosques que se volvían inquietantemente oscuros por la noche. Era un edificio antiguo, con solo 10 habitaciones y una clientela que rara vez llenaba más de la mitad. Me dijeron que las noches eran tranquilas y que, la mayoría del tiempo, mi único deber sería mantenerme despierto. Pero eso no era completamente cierto. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó en mi segunda noche de trabajo. Eran casi las 3 de la madrugada, el momento en que todo parece más silencioso y pesado. Estaba revisando el registro de entradas y salidas cuando noté algo extraño. La habitación número 7, según el registro, estaba ocupada, pero no recordaba haber entregado la llave ni haber visto a nadie entrar. Pensé que quizás mi compañero del turno anterior no había actualizado correctamente la información, así que decidí ignorarlo. Sin embargo, esa misma noche, escuché pasos provenientes del pasillo donde estaba la habitación 7. Miré las cámaras de seguridad, pero no vi a nadie. El sonido continuaba, lento y constante, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Decidí investigar. Al llegar al pasillo, todo estaba en silencio, y la puerta de la habitación 7 estaba cerrada. Me acerqué y toqué suavemente, pero no obtuve respuesta. La puerta estaba cerrada con llave, así que asumí que, si realmente había alguien, simplemente no quería ser molestado. A la mañana siguiente, mencioné lo ocurrido a mi supervisor, un hombre mayor llamado Greg. Me miró fijamente durante un momento antes de responder. La habitación 7 no debería estar ocupada, dijo. Nadie se hospeda ahí desde hace años. Cuando le pregunté por qué, simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Pero su expresión no era indiferente, era la de alguien que sabía algo y no quería compartirlo. La siguiente noche,
el registro seguía mostrando la habitación como ocupada. Esta vez sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Decidí inspeccionarla antes de que empezara mi turno. Usé una llave maestra para entrar, y lo que encontré me dejó inquieto. La habitación estaba en perfecto estado, como si alguien hubiera limpiado recientemente. La cama estaba hecha, y había un leve olor a tabaco en el aire, aunque estaba prohibido fumar en el hotel. Sobre la mesita de noche, había un vaso con agua, aún con pequeñas gotas de condensación, como si alguien lo hubiera dejado allí hace poco. Decidí no contarle a Greg sobre esto, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche, los pasos en el pasillo volvieron, y esta vez parecían acercarse a la recepción. Me armé de valor y salí al pasillo con mi linterna. Al llegar al extremo del corredor, noté que la puerta de la habitación 7 estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Entré lentamente, pero la habitación estaba vacía. Solo había una cosa fuera de lugar: el vaso de agua en la mesita de noche estaba ahora vacío. Los días siguientes, la actividad aumentó. Empecé a escuchar susurros provenientes de la habitación, palabras que no podía entender pero que me erizaban la piel. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me paralizó. Un hombre salía de la habitación 7 y caminaba lentamente por el pasillo. Su figura era borrosa, como si las cámaras no pudieran captarlo claramente. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció al llegar al final del corredor. Cuando revisé en persona, no había nadie. Finalmente, no pude soportarlo más y confronté a Greg. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Al principio, intentó evadir el tema, pero finalmente cedió. Hace años, comenzó, un hombre se hospedó en la habitación 7. Era un vendedor ambulante, solitario, que se quedaba en hoteles pequeños como este. Una noche, decidimos no molestarlo porque tenía el cartel de "no molestar" en la puerta. Cuando finalmente entramos, días después, lo encontramos muerto. Se había quitado la vida. Desde entonces, esa habitación no es como las demás. Greg me aconsejó no prestar atención a lo que pudiera pasar, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Esa misma noche, decidí quedarme frente a la puerta de la habitación 7, esperando que algo sucediera. A las 3 de la madrugada, la puerta se abrió lentamente, como si alguien desde adentro la empujara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me moví. Entonces lo vi. Una figura apareció en el umbral, el mismo hombre que había visto en las cámaras. Me miró fijamente durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron unos segundos. Luego, se desvaneció ante mis ojos. Después de eso, no pude seguir trabajando en el hotel. Renuncié y me mudé a otro pueblo, lejos de aquel lugar. Pero a veces, en medio de la noche, creo escuchar pasos fuera de mi habitación. Y, en el fondo, sé que no importa cuánto intente huir, algo de la habitación 7 me seguirá para siempre. Cuando heredé la vieja casa de mi abuela, sentí una mezcla de emociones. La casa, ubicada en un rincón apartado del bosque, había sido el lugar de muchas visitas de mi infancia, aunque siempre tuvo un aire ligeramente inquietante. Mi abuela, una mujer reservada y enigmática, me había advertido en más de una ocasión que el desván era un lugar que debía evitar a toda costa. Nunca dio explicaciones, pero como niño, sus palabras fueron suficientes para mantenerme alejado. Ahora, siendo adulto, su advertencia me parecía más una historia para mantenerme fuera de problemas que algo serio. Al mudarme, estaba decidido a restaurar la casa y darle una nueva vida. Los primeros días fueron tranquilos, llenos de trabajo y recuerdos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a sentirse diferentes. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió una noche mientras revisaba documentos antiguos en el estudio. Escuché un sonido débil,
un susurro casi imperceptible, proveniente del desván. Me dije a mí mismo que debía ser el viento colándose por alguna rendija, pero no podía negar que el sonido parecía formado por palabras. Subí las escaleras lentamente, armado con una linterna. La puerta del desván estaba cerrada con llave, como siempre lo había estado, pero el sonido continuaba, suave y persistente. Era como si alguien estuviera tratando de hablar, aunque no podía distinguir qué decía. Durante los días siguientes, el sonido se volvió más frecuente, siempre al caer la noche. A veces parecía un murmullo, otras un suave lamento. Decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que estaba causando ese ruido. Encontré la llave del desván en un cajón de la cocina, donde mi abuela la había guardado durante años. Con cierta aprensión, subí las escaleras y abrí la puerta. El desván estaba tal y como lo recordaba, un espacio polvoriento lleno de cajas, muebles viejos y un aire pesado que parecía haberse acumulado durante décadas. Caminé entre las sombras, apuntando con la linterna a cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando estaba a punto de marcharme, escuché algo que me hizo congelarme en mi lugar, mi nombre, susurrado desde algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El sonido había sido claro, demasiado claro para ser fruto de mi imaginación. Bajé corriendo las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que era el cansancio jugando con mi mente, pero una parte de mí sabía que había algo más. Las noches siguientes fueron peores. El susurro no solo continuó, sino que se intensificó. Ahora podía distinguir palabras, frases fragmentadas que parecían llamarme o advertirme. No deberías estar aquí, decía a veces. Otras, simplemente repetía mi nombre, una y otra vez. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que subía al desván, el aire se volvía más denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Un día, mientras limpiaba unas cajas viejas en busca de distracción, encontré algo que me heló la sangre, un diario que pertenecía a mi abuela. Las páginas estaban llenas de notas apresuradas y fragmentos de pensamientos, pero lo que llamó mi atención fueron las últimas entradas. En ellas, mi abuela hablaba de la voz en el desván, describiéndola como algo que la llamaba constantemente, algo que no podía ignorar. Mencionaba haber intentado sellar la puerta para proteger a los demás, pero nunca explicaba qué era exactamente lo que había allí. Esa noche, el susurro se convirtió en un grito. Era un sonido desgarrador, lleno de desesperación, que resonaba por toda la casa. Subí al desván, esta vez decidido a enfrentar lo que fuera que estaba causando aquello. Al abrir la puerta, el grito cesó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Avancé lentamente, iluminando cada rincón con mi linterna. Entonces lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que parecía observarme desde el fondo del desván. No tenía rostro, pero sentí su mirada clavada en mí. Quise moverme, correr, pero mi cuerpo no respondía. La figura avanzó lentamente, y con cada paso, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Finalmente, la figura se detuvo frente a mí. Aunque no habló, su presencia era abrumadora. Fue entonces cuando lo entendí, no era algo humano, ni siquiera algo que pudiera comprender. Era como si el mismo desván hubiera cobrado vida, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes se acercaban demasiado. De alguna manera, reuní las fuerzas para retroceder y salir corriendo del desván. Cerré la puerta de golpe y, sin pensarlo, clavé varios clavos para asegurarlo. Esa noche no pude dormir, pero el susurro no volvió. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé la casa. Sabía que no podía quedarme allí. Ahora vivo lejos, en una ciudad donde el ruido constante me ayuda a olvidar el silencio opresivo de aquella casa. Sin embargo, a veces, en las noches más tranquilas, creo escuchar mi nombre, susurrado desde algún lugar lejano.
Y sé que, aunque haya dejado la casa atrás, algo de ella siempre me acompañará. Gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si te han gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como estos. También sería genial si compartes este video con alguien que disfrute del misterio y la intriga. Nos vemos en las próximas historias.